que está dentro del Departamento de Industria de Transición Ecológica y Digital Empresarial. Y bueno, vamos a dar comienzo a este curso que ha sido producido dentro del proyecto Plan Forset. Este proyecto está siendo coordinado por el Gobierno de Navarra y ha sido financiado por el programa LIFE, FED. Uno más. Entonces, este proyecto tiene como objetivo el ayudar a los municipios y regiones en la planificación e implantación de sus planes estratégicos de cambio de transición energética. Y esto implica, pues, bueno, pues ayudar a diseñar planes energéticos que sean sostenibles, adaptados a sus necesidades y que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. Los grandes retos que aborda este proyecto son tres: la mejora de la gobernanza. Vamos a asegurar que tanto a nivel departamental como en las instituciones locales y regionales se trabaja de manera coordinada para implementar políticas de energía limpia. Por otro lado, vamos a garantizar que la planificación implique a múltiples sectores, desde instituciones públicas a empresas privadas, e incluya la participación de ciudadanos. Y por último, vamos a fortalecer las capacidades. Vamos a proporcionar formación y herramientas a administraciones públicas, profesionales y ciudadanos para que puedan liderar esta transición. Y entonces este curso está englobado en este último punto. Bueno, esta serie de retos se van a abordar en tres regiones distintas, tres pilotos que están aquí en Navarra, en Escane, en Suecia, en la Emilia Romana, en Italia. Y bueno, pues esto va a ser un poco para implantar estas mejoras para que posteriormente podamos compartir los resultados y aprendizajes a otras ciudades y regiones para que puedan replicarlo para cumplir con sus objetivos climáticos y con el Pacto Europeo. Entonces, sin más dilación, voy a dar paso a Ernesto de Olivo Energy, que está al cargo de este curso y que, bueno, pues nos va a acompañar durante estos días. Así que, Ernesto, cuando quieras, te Ok, doy paso. muchas gracias, Maider, por la introducción. Bueno, Nada. me presento, soy Ernesto Santos Vallejo, soy consultor de la transición energética en Olivo Energy y como bien ha dicho Maider, pues voy a estar con vosotros durante todo el curso. Vamos a intentar siempre contar con alguna intervención de expertos durante todos los módulos. Hoy, por ejemplo, nos va a acompañar Alicia Carrasco, que es la CEO de Olivo Energy y también es experta en el sector energético por más de 20 años. Algunos de vosotros seguramente la conocerá. Y bueno, Alicia creo que todavía no se ha conectado, pero se conectará en breve y le daré paso para que va a comentar un poco la situación global a nivel, situación global de la transición energética y a nivel europeo, sobre todo cómo está en la Comisión Europea y qué están haciendo. Como ha dicho Maider, bueno, este es el curso de Transition Manager. En especial este es el módulo 1, la política y financiación de la Unión Europea en materia de clima y energía. Ahora voy a pasar de presentación. Podéis ver la presentación perfectamente, ¿no? Se pasa correctamente. Vale. Vamos a ver estos 6 contenidos en el módulo de hoy. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre el curso de Transition Manager para que conozcáis cuáles son los módulos, la duración y cómo se obtiene el certificado. Luego ya pasaremos a lo que es el contenido del módulo 1. Empezaremos justamente antes de mi intervención explicando qué es la transición energética. Comenzará Alicia comentando un poco la situación europea para poner el contexto. Luego ya entraremos más en detalle con el marco regulatorio europeo, los mecanismos de financiación, daremos las conclusiones que hemos sacado del módulo y luego al final podremos hacer preguntas y cerraremos el módulo. Pero bueno, aún así, si tenéis preguntas al terminar entre capítulo y capítulo, también podéis hacerla, ¿vale? Sin problema. Vale. Como he dicho Maider, este curso está dentro de y se realiza a través del proyecto Plan Forfet, ¿vale? No voy a volver a explicar lo que ha explicado Maider, pero bueno, que sepáis que cumple perfectamente con los objetivos principales de formar y capacitar, pues, al personal técnico y se da formación a las autoridades locales y regionales dentro de las regiones a nivel nacional. El impacto que tiene, sobre todo se quiere llegar a más de 450 responsables políticos. Se quieren intentar hacer o realizar más de 50 planes de acción climática y energía sostenible, que son los PACES. A partir de ahora diremos PACES en vez de el nombre completo. Y se quiere llegar a más de 230 municipios con este proyecto. Bueno, entrando ya un poquito explicando qué es el curso. En este curso, al final del curso, vosotros aprenderéis sobre todo a interpretar y abordar la transición energética y adaptarla a vuestro propio municipio y a vuestras propias regiones. Se va a intentar dar una perspectiva
completa, holística, integral y de diferentes sectores de qué es la transición energética. Para ello vamos a intentar conectar pues, todos los temas que tienen que ver con ella para que de alguna manera vosotros podáis adaptarlos de forma sencilla y con una compresión total y completa a vuestros municipios. De esta manera, pues intentaréis, o sea, al final del curso, pues sabréis elaborar PACES, sabréis interpretarlos, sabréis ver qué falta y qué no falta dentro de estos PACES, de los planes de acción climática. Incluso intentaremos ver mucho más allá de cómo funcionan internamente o cómo se pueden hacer este tipo de cambios dentro de una autoridad local. Vale, el curso dura en total 40 horas, que se reparten en 9 módulos y son en total 15 sesiones. Y esto es porque algunos de los módulos duran más de una sesión y tenemos que abordarla pues, con unas cuantas más de horas. El curso comienza hoy, es el 27 de noviembre de 2024 y finaliza en marzo de 2025. El- Supongo que lo que se había preguntado al curso tenéis más o menos la fecha apuntada, si no la vamos a mostrar ahora, de cuándo son las sesiones, ¿vale? Luego, la modalidad que tiene, todas las sesiones van a ser grabadas y serán en formato online, excepto el último módulo, que es el módulo 9, que es el más largo, tiene 16 horas este módulo, y es modalidad híbrida. Las dos primeras sesiones se harán de forma online y se grabarán las sesiones, pero las dos últimas se intentarán hacer sobre todo presenciales en Pamplona. Este curso va dirigido sobre todo a autoridades locales y regionales, al personal político y técnico, pero bueno, que al final, al ser un curso también que aborda varios temas de la transición energética, cualquier persona pues, está invitada a realizarlo. Al final del curso vais a obtener un certificado de Transition Manager. ¿Y cómo se obtiene? Pues bueno, primero asistiendo a las clases, eh, pero bueno, como voy a explicar ahora en la siguiente diapositiva, los módulos no todos son para todo el mundo, sino que hay módulos que están enfocados a diferentes perfiles. Algunos están enfocados a perfil político, que para poder completar los mínimos debería asistir a 6 horas de sesiones, y luego el perfil técnico, que sí que tiene que asistir a 24. Y eso sí, para todos los perfiles, tanto político como técnico, deberéis aprobar los cuestionarios, ¿vale? Que van a ser sencillos, luego explicaré un poco cómo funcionan. Eh, y tenéis que pasar, creo que el 80%, si no me equivoco, de las preguntas que se hagan en los cuestionarios. Es digo, si habéis asistido a las clases y habéis visto la presentación, va a ser fácil de responder a las preguntas. Este es el contenido del curso, se divide en 9 módulos. Respecto a qué se va a tratar en cada curso y en cada módulo, perdón, está aquí puesto, un poco el contenido que se va a tratar. Luego la fecha en la que se parte el curso, la duración que tiene cada uno de ellos. Como podéis ver, casi todos duran 2 horas, excepto algunos que son un poquito más largos, que serán 3, bueno, o 2 horas y media aproximadamente. Y luego el módulo de laboratorio, que en este módulo se va a intentar llevar a la práctica todo lo que se ha aprendido en el curso, que si son un poquito más largos, son 16 horas, y bueno, se reparte entre el perfil político y el perfil técnico, pues dependiendo del módulo, pues hay uno que duran 3, otros 4 y otros, incluso el último módulo dura 5. Y bueno, ¿cómo vamos a abordar nosotros el curso? Primero, antes de las sesiones, vamos a intentar que todos vosotros tengáis la presentación PowerPoint al menos un día antes de la sesión, ¿vale? Para que la podáis descargar y le podéis echar un ojillo incluso antes de la sesión, por si queréis o tenéis a lo mejor algo que añadir o alguna pregunta, podéis hacerla sin problema. Luego, durante la sesión, pues como hemos empezado hoy, empezaremos un poco introduciendo de qué vamos a tratar en el módulo. Las sesiones se van a grabar, se van a subir también a la carpeta que supongo que el gobierno de Navarro ha dado acceso. Luego, durante el curso, pues, durante el módulo, pues se irá explicando todo el contenido, y luego intentaremos que sea un poco también interactivo, para que no solo sea nosotros hablando, sino que podamos a lo mejor colaborar con vosotros, que nos deis vuestras opiniones, qué pensáis, si tenéis casos prácticos reales de uso que os han pasado a vosotros. Y luego, pues también pues, podemos hacer al final, si da tiempo, una pequeña pregunta y respuesta. Uy, espérate, me ha pasado. Vale. Y luego, tras la sección, como he dicho, se subirá la grabación a la carpeta de Google Drive que tenéis asignada y deberéis responder a los cuestionarios. Lógicamente, los cuestionarios no se pueden responder hasta el último día del curso, ¿vale? Hasta marzo. Pero bueno, os recomiendo que si una vez terminéis la sesión y habéis asistido durante toda la explicación, pues que lo contestéis al momento, porque os va a resultar fácil de contestar. Y bueno, simplemente presentando un poquito en Olivo Energy, ¿vale? Por lo que hacemos, por si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta con respecto
con respecto al módulo o fuera de parte del módulo tenéis alguna cuestión, porque sepáis un poco que también nos podéis consultar sin ningún tipo de problema. Nosotros en Olivarni somos una consultora energética, ¿vale? Somos expertos en temas de regulación, tanto técnico-económico como técnico-económico y regulatorio, donde realmente nosotros nos enfocamos a intentar ayudar a nuestros clientes, ya sean empresas privadas como gobiernos o, o entidades públicas, a desarrollar pues, diferentes tipos de modelos de negocio, consultas, asesorías, técnicas, todo lo que tenga que ver con el tema energético. Sobre todo también somos expertos en los mercados energéticos y sobre todo pues intentamos evaluar qué hacer con los activos energéticos dentro de una organización o una entidad o cualquier tipo de activo energético que tenga una compañía. Nuestros campos, pues tocamos casi todos los palos de la transición energética, desde la red eléctrica, smart grids, a flexibilidad de la demanda, agregación, análisis de datos, comunidades energéticas, descarbonización, la industria y movilidad sostenible. En esta diapositiva he resumido un poco cómo colaboramos nosotros con las entidades públicas, ya sea desde elaboración de planes de acción, del análisis de los activos energéticos, participación en mercados con estos activos energéticos, industria, participación en proyectos europeos. Nosotros también pues, llamamos muchas veces cuando intentamos hacer licitaciones de proyectos europeos, pues solemos contar con entidades públicas. Hacemos también temas de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, el móvil sostenible, intentamos captar fondos europeos y, bueno, y desarrollo de comunidades energéticas. Y bueno, no sé si está aquí Alicia, le ha dado tiempo a incorporarse, que justamente ahora venía su parte, pero si no podemos, mientras que llegue o no llegue, voy a darle un call rápido y si no, pues puedo ir comenzando yo con el curso de transición energética cuando ella se incorpore, que hable su parte. Es que ella tenía una reunión ahora a las 10:30, entonces no sé yo si le dará tiempo. Ernesto, perdona que no. Sí, sí. Vale, se conecta en 3 minutos, así que bueno, voy a saltar su parte un segundo y comienzo dando un poco... Sí, ya le hemos avisado al ganadero, sí. Sí, Tenemos que- sí. Vale, ahí va. Vale, ¿qué se aprenderá en este módulo? Bueno, pues aprenderéis los retos del sector energético, vamos a definir qué es la transición energética, vamos a ver el contexto europeo en el marco regulatorio que ha hecho Europa en estos últimos años en transición energética, cuáles son las principales políticas, cuáles son los próximos pasos que tenéis pensado realizar Europa y luego veremos los programas de financiación de la Unión Europea. Con respecto a los programas de financiación, no sé si en este módulo, debido a que la regulación europea es muy densa y hay muchísima regulación, y creo que es importante que las veamos poco a poco, explicándola, para que entendáis también un poco cómo se ha ido avanzando cuáles también son los próximos pasos que se esperan en un futuro. No sé si va a dar tiempo a la programa de financiación, pero si no, de otra forma, pasaremos, lo que no se dé en los módulos de ahora, pues se pasarán al siguiente módulo y comenzaremos un poco intentando eso, empezar el siguiente módulo con la finalización del módulo anterior y dando un pequeño resumen y luego continuando con el módulo, ¿vale? Al final muchos módulos están interconectados, entonces como que no va a haber ningún problema en ese sentido. Vale, paso aquí. Vale, esta es la parte de Alicia. Vale, voy a comentar un poco definiendo qué es la transición energética. Para muchos de vosotros es más que obvio, pero me gusta también definirla desde el principio para que en los siguientes módulos, como vamos a estar hablando de esto mucho, que todos tengamos una terminología común y que todos realmente estemos hablando de lo mismo y no haya ninguna falta de entendimiento en los conceptos. Vale, cuando hablamos de transición energética es el paso de un sistema en el que estamos actualmente, que está basado en combustibles fósiles, que los combustibles fósiles son el petróleo, el carbón y el gas, y es el proceso de cambio hacia un sistema donde no queremos que haya combustibles fósiles, sino que haya energías renovables y energías que no sean contaminantes. Y aquí pues, incluimos la energía solar, tanto fotovoltaica como térmica, la eólica, la marina, la hidroeléctrica, biomasa y geotérmica, entre otras fuentes de energía renovable. Estos son los principales. Y luego tenemos las tecnologías limpias, que con tecnologías limpias, ahora en la siguiente diapositiva mostraré un poco a qué nos referimos. Están definidas, se definieron en 2000, al final, bueno, sí, en este año 2024 se han definido en el Net Zero Industry Act, que es la ley de industria de emisiones netas, de cero emisiones netas. Y luego tenemos la eficiencia energética. La eficiencia energética me gusta incluirla dentro de la transición energética porque al final
como hay una famosa frase que se usa mucho en el sector, que es el kilovatio hora que menos contamina es el que no se usa, o sea, el que no se genera. Entonces, por eso mismo la eficiencia energética es muy importante, porque si intentamos ahorrar en creación de, o sea, en tener que generar consumo, es eso que nos estamos ahorrando. Entonces, es muy importante que en la transición energética se use este concepto. Como he dicho, las tecnologías limpias, según se define el NZIA, que es la Net Zero Industry Act, se definen unas tecnologías claves que son las que o sea, van a ser clave para la transición energética, que son la solar fotovoltaica y la solar térmica, los electrolizadores y las pilas de combustible, tanto para la generación de hidrógeno como para el almacenamiento, la energía eólica terrestre y energías renovables marinas, el biogás y biometano sostenible, la batería de almacenamiento, en este caso están hablando del eléctrico, pero bueno, también el almacenamiento térmico puede ser una tecnología clave para la transición. La captura y almacenamiento de carbono, las bombas de calor y energía geotérmica y las tecnologías de red. Dentro de las tecnologías de red pues, nos podemos encontrar tecnologías como los gemelos digitales, el blockchain, todo este tipo de tecnologías el machine learning, todo este tipo de tecnologías que se están usando para predecir los comportamientos de la red. Y luego tenemos otro tipo de tecnologías de cero emisiones netas que también se nombran en la ley de industria, que son los combustibles alternativos sostenibles. No me voy a parar porque son un poco más técnicos este tipo de tecnologías. Bueno, pero en combustibles alternativos sostenibles pues nos podemos encontrar aceites vegetales, el combustible SAF de aviación, biometanol, biogás. Luego, reactores modulares pequeños y combustibles con esos con mejor rendimiento y procesos nucleares con mínimos residuos del ciclo de combustible. Aquí un poco al final la nuclear, aunque es un poco comentada por todo el tema europeo y ha habido mucha discusión, al final es una tecnología que no emite emisiones de carbono a la atmósfera. Es verdad que genera otro tipo de residuos tóxicos y peligrosos, pero en sí como tal no genera emisiones de carbono. Vale, en esta diapositiva vamos a ver cuáles son los pasos para lograr la transición energética de manera muy general, ¿vale? Pero bueno, que al final o sea, hay que empezar de forma general y luego ir paso a paso entrando en los detalles. Entonces, en la primera fase para lograr esta transición, ya sea a nivel Europa o a nivel municipio o a nivel gobierno, es crear y establecer unas bases. Con estas bases tenemos que crear unas políticas y unas gobernanzas que sean claras, sólidas y que sean transparentes y que al final tengan coherencia. Esto quiere decir que hay que formar un marco regulatorio que, según se vaya definiendo, tenga sentido a lo largo de todo ese proceso que se quiere realizar. Es decir, si ponemos el objetivo de 2050, queremos ser neutralmente climáticos sin ninguna emisión en toda Europa, antes de llegar a ese objetivo hay que hacer objetivos intermedios que tengan coherencia para poder llegar a eso. Es decir, no podemos pasar de 0 a 100 en un día. O sea, eso es imposible. Entonces hay que ir poco a poco definiendo objetivos pequeños para al final poder llegar a al objetivo final. Entonces, este tipo de marco regulatorio es clave y se tiene que adaptar. Dentro de este marco, pues debe estar definido cómo se va a hacer a través de la financiación y los incentivos que se van a necesitar. Y luego hemos querido poner aquí también el tema de la educación y la concienciación, porque súper importante, es súper importante que en el momento que vayamos definiendo este marco regulatorio, no nos podemos dejar a nadie atrás en el sentido de que tenemos que educar a todo el mundo que tenga que estar involucrado con la transición energética. Es muy importante que los ciudadanos, desde los ciudadanos hasta las grandes empresas, los gobiernos, los municipios, todos los agentes involucrados, sepan qué es la transición energética y la importancia que tiene esta. Porque hay muchos proyectos renovables, como pondré luego ejemplo, donde literalmente se ha parado un proyecto renovable entero porque la ciudadanía no lo acepta, porque a lo mejor está cerca de su municipio, no quiere ver aerogeneradores cerca, entonces no entiende la importancia que tiene este tipo de instalaciones y se paran directamente los proyectos renovables. Entonces, por eso es muy importante dentro de las bases que se establezcan que hay que educar y concienciar a todo el mundo. Luego, la segunda fase es el despliegue de la infraestructura y de energías limpias. Con esto ya directamente el paso más importante, que es la instalación y la puesta en marcha de todo el tipo de tecnologías limpias que hemos estado viendo anteriormente y la energía renovable. Para ello, es verdad que tenemos actualmente una red eléctrica que está basada en un sistema que estaba creado hace más de 30 años, ¿no? Entonces, ese sistema es centralizado donde lo que hicimos fue generar grandes plantas de producción eléctrica repartidas por toda la península, pero no estaban centralizadas en ese sentido, no había distribuidas. Entonces, la red eléctrica que tenemos actualmente no
está acorde con lo que queremos conseguir, que es tener varias centrales de generación distribuidas por todo el país, que sean pequeñas, que no sean tan grandes. Entonces tenemos que fortalecer la infraestructura, modernizarla, y para ello, para poder integrar las energías renovables, tenemos que crear y desplegar el almacenamiento. Al final, la solar y la eólica son energías renovables que son intermitentes, no podemos predecir en tiempo real cuándo se van a producir o cuánto va a producir, así que tenemos que tener una tecnología de sistema de apoyo, que en este caso es el almacenamiento. Y luego, como he dicho antes, pues la eficiencia energética es súper importante, y aquí me gusta introducir también la gestión de la demanda, de cómo cualquier tipo de consumidor pueda participar dentro del sistema. La fase 3 es la descarbonización del sector energético. Aquí todos los sectores que estén involucrados o que consuman o que emitan emisiones de carbono deben descarbonizarse. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se puede hacer esto, los caminos y qué tipo de tecnología hay para poder hacerlo. Y luego la transición justa para todas. Esto un poco viene acorde también con lo que he estado explicando sobre la educación y la concienciación. Al final no nos podemos dejar a nadie atrás en la transición energética. Hay que explicar muy bien qué es, cuál es la importancia. Y con transición justa también me quiero referir que cuando estamos dejando un sistema que está basado en combustibles fósiles y ahora vamos a empezar en uno que está basado en energías renovables, esos combustibles fósiles también hay que pensar en ellos en el sentido de que hay muchas zonas que generan mucha economía debido a los combustibles fósiles. Entonces, si realmente los eliminas del medio, esas zonas se van a quedar, se van a pasar de todo a nada. Entonces tenemos que también pensar que la transición tiene que ser también justa para ellos, ¿vale? Luego, pasamos a la fase 4, que es la consolidación y monitoreo. Aquí, pues también es importante, pero yo creo que la protección del medio ambiente tiene que quedar también reflejado, sobre todo en la fase 1, ¿no? Un poco también el tema de la economía circular, vale, las energías renovables también necesitan materiales que a lo mejor son difíciles de extraer, como el litio, que también contamina, ¿sabes? El proceso de extracción. Entonces también tiene que pensar en ese tipo de economía circular, de cómo se pueden reciclar también pues, los componentes de las paneles generadoras y todo este tipo de componentes. Y luego, por último, pues un monitoreo y transparencia en el sentido de que tenemos que ver realmente si las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo bien o hace falta cambiar algo, si los objetivos que se pusieron en el marco regulatorio tienen sentido o tenemos que enfocarlo de otra manera. Ese tipo de monitoreo y transparencia en los datos y lo que se está haciendo. Hay que ser objetivo y hay que ser coherente con las decisiones que se toman. Vale, con tema de la carbonización, como he comentado, era la fase 3, ¿no?, de la transición energética, y hay 4 caminos para hacer la descarbonización. El primero es la mejora de la eficiencia energética. Como he comentado, si intentamos mejorar eficientemente todos los procesos y todos los consumos que tengamos, pues son kilovatios hora que no estamos generando. Después, reducir la demanda de carbono de los productos, los procesos y los servicios. Esto simplemente está basado también un poco en tema de industria, de cómo se puede capturar el carbono. Porque al final, si muchos procesos pues, emiten carbono, pero si luego lo podemos recuperar para hacer otro tipo de procesos, otro tipo de productos, pues es carbono que no se libera y que se está usando. Luego la electrificación y la gestión de la demanda. Y luego, por último, pues seguir desplegando pues, tecnologías de descarbonización por los diferentes sectores. ¿Y cuáles son estas tecnologías de descarbonización? Pues bueno, tenemos 6. Las energías renovables, como he comentado al principio, pues bueno, biomasa, termosolar, geotérmica, fotovoltaica, eólica. Luego tenemos la herramienta de digitalización, viene un poco también basada en tema de redes, ¿no? Los sistemas de monitorización en tiempo real, el machine learning, la inteligencia artificial, los gemelos digitales, los sistemas peer-to-peer, el Internet de las cosas, blockchain. Tenemos las tecnologías eléctricas, que aquí pues, incorporamos las bombas de calor, las carteras eléctricas, aplicación eléctrica de los procesos, vehículos eléctricos y el almacenamiento. Luego tenemos la generación de calor, recuperación y almacenamiento térmico. Luego, los hidrógenos, gases renovables y combustibles alternativos. Aquí incluimos pues, el hidrógeno verde, el biogás, biometano, los combustibles para la aviación, amoníaco verde, aceites vegetales. Y luego, por último, pues, la captura y el almacenamiento de CO2. Estas son las tecnologías que actualmente son hábiles y tienen sentido usarlas para poder descarbonizar algún sector. Vale. Con respecto a la importancia de la transición energética, ¿por qué es tan importante? Bueno, pues en primer lugar, debido a la crisis climática. Numerosos estudios y bueno, podemos verlo actualmente con lo que está pasando aquí en España, no hay que irse tampoco a estudios, lo podemos ver todos. El aumento de la temperatura global está afectando y está creando pues, fenómenos meteorológicos que son extremos, ya sean olas de calor, sequías, inundaciones, huracanes, incendios. Lo podemos ver aquí con los últimos fenómenos de la Dana, de cómo de un día a otro puede caer en una zona más de 500 litros por metro cuadrado y al día siguiente hay sol. O sea,
Esos tipos de fenómenos meteorológicos vienen realizados por el cambio climático. Y bueno, hay un estudio de la Unión Europea donde de 2013 a 2023 intentó estudiar el cambio de temperatura medio que se está haciendo en esos 10 años y se ha visto que se ha aumentado en 1,22, ¿vale? Grados Celsius. O sea que es bastante importante que la transición energética la debemos hacer porque el cambio climático es una realidad. Vale, creo que Alicia está aquí. Alicia, ¿quieres comentar tu parte o termino yo? Bueno, termino esta diapositiva y te Vale, incorporo, ¿vale? fantástico. Vale, Termina y ya venga, empiezo yo. Vale, gracias. venga. Vale, otro tema muy, muy importante, la transición energética es la seguridad energética que nos genera, porque al final dependemos menos de los combustibles fósiles, también podemos verlo con lo que ha pasado con la guerra entre Rusia y Ucrania, de cómo al final pues, los precios del gas, del petróleo y del carbón han subido excesivamente y no ha repercutido a todo el sistema energético europeo, no ha sido solo de España, sino de toda Europa, bueno, y de todo el mundo. Entonces, también con la transición energética, lo que generamos, como he comentado antes, estamos basados en un sistema que es de generación centralizada y con ello conseguimos que la generación sea distribuida y que sea flexible. Y luego, pues, también hacemos que tengamos que renovar pues, las infraestructuras que están obsoletas, que se crearon hace más de 30 años y que necesitamos o sea, la renovación para poder integrar todas las energías renovables que se necesitan en el sistema. Esto genera beneficios económicos. Al final, tenemos mucho menos, o sea, las energías renovables tienen mucho menos costes operativos que una central pues, de ciclo combinado, por ejemplo. Y es mucho más barata, por ejemplo, una planta fotovoltaica que crear una central térmica. Luego, esto genera muchísimo empleo. Según la Agencia Internacional de la Energía, en 2022 se han generado más de 12 millones de empleos, solo en 2022, o sea, en todo el mundo. O sea, una barbaridad. Y luego, pues bueno, al final, pues con esto, pues innovamos, desarrollamos, creamos nuevas tecnologías, nuevos materiales, o sea, todo el tema del beneficio económico que conlleva ello. Y luego la economía circular, porque estamos intentando siempre reciclar todo lo que producimos y todos los materiales que se puedan reutilizar y al final pues nos generamos residuos. Y luego, también es súper importante por la salud pública, al final, reducir las emisiones de carbono que emitimos a la atmósfera, pues reducimos la contaminación y mejoramos la calidad del aire, y eso indirectamente se muestra en el gasto sanitario, que también, según estudios de la Agencia Internacional de Energía, no sé cuántos millones de enfermedades son por cardiorrespiratorias y vasculares debido a la concentración de carbono en grandes núcleos urbanos. Entonces, pues con esto pasamos a la reducción de los vertidos tóxicos y pasamos a energías limpias. Intentamos siempre pues, cerrar instalaciones que son peligrosas. Aquí un poco está comentado el tema de la nuclear, ¿no? Pues si instalamos energías renovables, pues cerramos nucleares, como ha pasado por aquí el último año en España. Pero bueno, es verdad que la energía nuclear tampoco es tan mala porque no emite emisiones de carbono a la atmósfera. Simplemente es verdad que son peligrosas y generan residuos tóxicos. Y bueno, Alicia, si quieres, vale, te dejo, paso a tu parte que la había dejado por aquí, ¿vale? Voy a presentar a Alicia Carrasco, que es la CEO de Olivo Energy y también es embajadora, entre otras cosas, es embajadora europea del Pacto Verde Climático. También es directora ejecutiva de la Asociación Española de Flexibilidad y Agregación de la Demanda, que se llama ENTRA, y cofundadora de SMARTEN, que es la Asociación Europea de Flexibilidad y Agregación. Así que, Alicia, si quieres, te dejo, te dejo que hables en esta parte, ¿vale? Vale, pues en primer lugar quería pediros disculpas porque tenía que haber entrado un poco más tarde y he hecho a Ernesto cambiar un poco la agenda, con lo cual se lo agradezco a Ernesto y a vosotros también os pido disculpas. Entonces, me gustaría contaros un poco, si quieres pasar a la siguiente slide, Ernesto, el por qué al final todo esto viene embebido, por, como nos ha ido contando Ernesto, que es una necesidad climática y que la transición energética ayuda y es una herramienta para dotar a los ciudadanos y a las industrias y a las entidades públicas de herramientas para aminorar nuestro consumo eléctrico o hacerlo de forma más inteligente y también dotar a los consumos y a los ciudadanos de herramientas para que puedan hacer esto, que es consumir de mejor manera, de manera más óptima y a la misma vez hacer que poder atraer industrias a Europa para hacernos más competitivos. Entonces, todo esto que es una necesidad y a la vez la transición energética es una herramienta, por eso es tan importante conocer todo lo que está pasando y tener algunos puntos claves más claros, viene todo de
a la vez regulado por la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea regula a través de directivas y reglamentos para poder hacer que sea todo de forma más transversal y estándar en Europa. Y además, cuando hay alguna situación que tienen que reaccionar, pues la propuesta es reaccionar desde el punto de vista común. De hecho, cuando hablamos de transición energética es algo que vemos que cualquier actividad que pueda hacer un país, como puede ser la guerra de Rusia en Ucrania, pues afecta muchísimo a las cosas que estamos haciendo. Y eso hace que sea un tema tan relevante y que es un tema que desde el punto de vista regulatorio a veces va muy lento en permitir que todo lo que la tecnología y los modelos de negocio necesitan se regule, pero a la vez es necesario que se haga para poder llevar a cabo todo lo que nos pide la Unión Europea y también lo que nos pide la realidad. Entonces, por ejemplo, cuando empezó la guerra de Rusia con Ucrania, la Unión Europea reaccionó desde el punto de vista que entendió que teníamos que utilizar menos gas. El gas estaba muy caro en ese momento y eso está embebido detrás en una regulación que ya podría permitir que algunas de las cosas ocurrieran. Por ejemplo, lo que hicieron algunos trabajadores de fábricas de cerámica en Italia fue cambiar los turnos para que la fábrica consumiera electricidad que necesitaba gas para ser producida en aquellos momentos donde había energía más renovable. Entonces, esto que en aquel momento fue una necesidad, el promover que los turnos de la fábrica de cerámica fueran a momentos donde había más energías renovables para aminorar el consumo de gas, esto es algo que hay una herramienta ya detrás en la Unión Europea que lo propone, que son los mercados locales de flexibilidad, que la gestión de la demanda, que es modular tu consumo, sea una herramienta para el sistema eléctrico. Eso nos hace que a los consumidores y en las industrias estemos proactivamente participando en el sistema eléctrico, también a los consumos de diferentes ayuntamientos, de la Junta de Andalucía, de diferentes regiones, el poder modular cuando consumimos, el poder modular cuando cargamos o descargamos nuestras baterías y hacernos partícipes del mercado eléctrico y del sistema eléctrico. Esto es bastante importante porque de alguna manera no es que solo venga de Europa, sino que es una necesidad que tenemos que tener habilitada, unas herramientas habilitadas, porque van a venir diferentes situaciones políticas o climáticas que nos van a ayudar a tener esas herramientas implementadas y poder optimizar no solo lo que nos pide la Unión Europea, sino nuestra reacción a diferentes emergencias climáticas o geopolíticas. Y con esto deciros que, si puedes pasar a la siguiente slide, con esto. La Unión Europea se está preparando para que podamos reaccionar con la necesidad de la reforma del mercado eléctrico, la necesidad de la transición energética y la oportunidad de la transición energética. La Comisión Europea ha propuesto una serie de candidatos para comisarios y vicepresidentes que de alguna manera avalan el camino a seguir y que nos van a preparar en el camino a seguir. Algo que es muy relevante es nuestras industrias tienen que ser competitivas, nuestro consumo eléctrico tiene que ser competitivo, porque esto va a hacer que vengan más industrias a Europa porque el consumo eléctrico es más barato en Europa que en otros países. Y de hecho es muy relevante ver que el puesto que le dan a Teresa Rivera habla sobre energía limpia y competitiva y transición. Entonces, competitiva es, vale, queremos energías renovables, esto tiene un coste en el territorio, hay que tenerlo en cuenta. O sea, el problema es que si a todos decimos que no, estamos también echando no solo a que no vengan los parques eólicos a nuestro territorio, sino también a que no vengan industrias, que son las que nos van a dar trabajo y las que nos van a dar de alguna manera una estabilidad como economía. Entonces, en un momento donde estamos hablando que ya hay normativas, que posteriormente en este curso en esto vaya hablando, también es una necesidad que tenemos que saber el valor que tiene que seamos facilitadores de la aceleración de la transición energética, porque es algo que va a empoderar la economía europea, la economía de nuestras regiones, la economía de nuestras ciudades, a nuestras industrias, a nuestros ciudadanos. Y de alguna manera pues nos va a hacer más, diría, entre independiente y libres. Vamos a tener más capacidad de reacción tanto a subidas de precios de gas o a un evento geopolítico o a un evento climático, porque nos va a ayudar a ser más autónomos en nuestros consumos y atraer más industria más cercana al punto de consumo a nivel europeo. Y con eso, si pasamos a la siguiente slide, en esto.
Simplemente cuando aquí ya es mi última slide y yo quería dar primero la bienvenida al curso y también quería dar una imagen de que antiguamente a los ecologistas en Reino Unido se le llamaba un término que es tree huggers, que significa abrazadores de árboles. Entonces, la portada del Economista de abril de este año decía: no hay que abrazar los árboles, sino abrazar los postes de luz. O sea, que son los pylons que aparece ahí en el título del Economista. Y de hecho esto es bastante importante porque sí que es verdad que la transición energética no es simplemente consumir de forma verde, sino que para consumir de forma verde necesitamos pues subestaciones eléctricas, necesitamos transformadores eléctricos, necesitamos líneas eléctricas que pueden ir soterradas, pero no solo eso, también necesitamos que la digitalización que nos permite hoy la tecnología embeda el sistema eléctrico nacional y europeo y que nos permita también a los consumidores poder participar en todos los mercados. Porque la red, que es muy necesaria para la expansión y para poder obtener todos los objetivos de transición energética y posicionarnos con este conocimiento y con esta implementación un poco más independiente de cualquier evento que pueda producir, también necesita a los consumidores, necesita la red y también necesita que la red sea modernizada y digitalizada. Entonces, a la vez que tenemos que pasar de pensar que simplemente haciendo pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios, estas pequeñas acciones para que nosotros podamos consumir verde y nuestros consumos sean verdes necesitan redes, pero necesitan también inteligencia en el sistema eléctrico. ¿Para qué? Para que pueda optimizar que lo que se construye de redes está 100% optimizado su uso, o sea, que no se construya libremente, sino que se construya y se nos den señales de dónde mejor poder poner consumos industriales, de dónde poder mejor poner un punto de recarga y sobre todo que se pueda agilizar la conexión de nuevos puntos de consumo, de nuevos puntos de generación y nuevos puntos de almacenamiento. Había alguien que en alguna conferencia mencionó que al nuevo consumo no hay que ponerle barreras, al nuevo consumo hay que ponerle, al nuevo consumo de electricidad verde hay que ponerle una alfombra roja. Entonces estamos en un momento donde tenemos unos objetivos claros, tenemos herramientas, un sistema regulatorio que va más lento de lo que nuestra necesidad requiere y también la tecnología permite, pero sí que es verdad que cuanto más sepamos de lo que podemos hacer, mejores decisiones vamos a tomar. Entonces, yo os deseo que tengáis un curso donde podáis aprender muchísimas cosas desde el punto de vista de Olivo Energy liderado por Ernesto, junto a lo que nos han encargado por parte del Gobierno de Navarra. Pues sí que es verdad que se ha puesto muchísimo interés en hacer una agenda y un contenido que realmente traslade en herramientas concretas que podéis utilizar y en conocimiento concreto que podéis tenerlo a la hora de tomar decisiones informadas. Y con esto, pues agradecer primero a la oportunidad que tenemos hoy como Olivo Energy de poder estar dando este curso y también tanto al Gobierno de Navarra como a Ernesto y a Martina, pues el trabajo que han puesto en poder tener todo el contenido y a todos vosotros el tiempo que estáis dedicando a estas horas para poder tener más conocimiento para llegar a ser Transition Manager. Y con esto, pues muchísimas gracias a todos y os dejo. Y espero que sea de gran provecho el trabajo que se ha realizado y lo que estáis escuchando. Ok, muchas gracias, Alicia. Adiós. Chao, hasta luego. Chao, adiós. Vale. Pues bueno, después de esta charla de Alicia sobre la situación europea, vamos a seguir por donde íbamos. Acabamos de ver la importancia y ahora vamos a ver los retos de transición energética, que bueno, Alicia ha comentado algunos de ellos, que se están tratando actualmente en Europa. Pero bueno, vamos a intentar listarlos en esta diapositiva. Primero, lo he querido también resumir en 5 categorías diferentes. Primero, lo tecnológico. Al final, la transición energética pues, conlleva la promoción de energías renovables y fuentes como la solar y la eólica, que son las más integradas, tienen el problema que son intermitentes, ¿vale? Entonces no podemos predecir cuándo se van a generar, entonces esto al final genera un reto porque hay que instalar tecnologías complementarias que permitan pues, suplementar, ¿no?, esa intermitencia y para que podamos tener una seguridad en el suministro eléctrico.
Luego, esto conlleva pues, la modernización de la infraestructura, como he comentado varias veces. Pues tenemos una red eléctrica bastante anticuada y tenemos que modernizarla para los retos tecnológicos, bueno, de transición energética que estamos esperando. Y para ello pues, hay que seguir avanzando y haciendo eficiente energéticamente todas las energías limpias que son necesarias. Luego tenemos retos sociales, en este caso incluimos la aceptación social. A veces, como he comentado, es muy difícil concienciar y educar a todas las partes interesadas y es una tarea bastante complicada que realmente es que lo que hacen es que paren proyectos energéticos completos de transición energética porque no aceptan que haya pues, un parque eólico o un parque solar cerca de su municipio y paren completamente este proyecto y no se realice por ello mismo. Entonces, por eso es muy importante la educación. Luego, la desigualdad de los beneficios, esto es porque hay zonas que por recursos económicamente son muy ricas debido a que pues, tienen, si hablamos de países, pues hay países que tienen mucha energía solar o tienen mucho viento, entonces económicamente, pues en ese sentido la transición energética le va a acompañar para hacerlo. Pero hay otras zonas que no tienen estos recursos y también hay que apreciarlo y al final es un reto que hay que tener en cuenta de cómo podemos hacer que la transición sea equitativa para todo el mundo. Luego la falta de educación y conciencia, como lo he comentado, y la transición justa que se basa un poco en esto, ¿no? En que no nos dejemos a nadie atrás, ni a ciudadanos vulnerables, ni al que tenga menos recursos, ni al que tenga muchísimos recursos, o simplemente o el que haya tenido su industria basada en los combustibles fósiles. Hay que pensar en todo el mundo y hacer una transición que sea justa y equitativa. En retos regulatorios, pues tenemos la coherencia de políticas, que van un poco enlazadas también con la falta de liderazgo y la gobernanza. En ese sentido, es porque, como he comentado antes, lo de las fases de la transición energética, cuando establecemos las bases para un marco regulatorio sólido y eficaz, muchas veces hay coherencia, o sea, hay políticas que una te dicen, bueno, vamos a seguir estos objetivos de transición energética, pero luego por otro lado están subvencionando a combustibles fósiles. Entonces, como hay una contradicción en este tipo de políticas que no tiene sentido ninguno, y a veces puede ser por la falta de liderazgo o la gobernanza, que también muchas veces los cambios de partidos políticos dentro de gobiernos o municipales, etcétera, los tres pasos que ha dado un gobierno, el otro pues, se lo puede parar o lo puede echar hacia atrás directamente. Entonces, este tipo de coherencia política, falta de liderazgo y gobernanza es un reto bastante importante en temas regulatorios. Luego tenemos la burocracia, como bien sabéis, si alguno habéis intentado tramitar algún proyecto de energía renovable, la burocracia y la administración pues, al final se hacen muy tediosa y muy larga y es compleja. Y muchas veces son de los principales retos que tenemos que solventar, el intentar simplificar todo tipo de autorizaciones y permisos, y este tipo de acciones que hacen posible que se puedan instalar las plantas renovables. Y luego la desigualdad entre regiones, que un poco viene lo mismo que lo que está comentando, de al final hay diferentes naciones porque tienen grandes economías y grandes recursos energéticos y otras que no. Entonces, intentar equipararlas de alguna manera. Luego tenemos los problemas de retos ambientales, en este caso, al final la generación y la creación de tecnologías limpias pues tiene un impacto medioambiental porque tenemos que sacar pues yo sé, cobalto o litio de las minas de extracción y eso al final pues también consume un montón de recursos que hacen que se emitan en gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, también un poco tener en cuenta que no podemos consumir muchos recursos para poder instalar tecnologías limpias si no salen medioambientalmente rentables. Y luego la gestión de los residuos. Aquí entra la economía circular, intentar pues, ver el reciclaje y la reutilización de este tipo de materiales. Y luego en retos económicos, que tenemos unos pocos, primero, al final, la inversión inicial que hay que hacer son muy altas y si no tenemos los incentivos adecuados, pues no podemos hacerlo. Muchas veces falta la movilización de capital, no se sabe también muy bien quién tiene la competencia, ¿no? de tramitar los fondos o cuáles son los tipos de ayudas que tienen sentido realizar o dar para la empresa o para el gobierno, etcétera. Muchas veces se queda ahí entre la competencia es tuya, no la competencia es mía, entre gobierno, municipios, regiones, comunidades, etcétera. Y luego, la falta de incentivos adecuados, un poco lo que he comentado, hay veces que no son suficientes los incentivos pues, para crear plantas de generación pues, eólica, en offshore o, por ejemplo, en geotermia. A veces pues, son altos costes iniciales que no hay, o sea, las empresas no pueden admitirlo si no tienen algún incentivo. Y bueno, esto por el tema de retos. Y luego pasamos un poco también a la situación global y europea,
donde aquí he querido mostrar en esta tabla aquí de la izquierda, según el 2023 la Agencia Internacional de la Energía hizo un ranking de cuáles son los sectores que más emisiones emiten de carbono, donde el primero que tenemos es la generación de electricidad y calor, ¿vale? O sea que la generación eléctrica es el que más emisiones de carbono emiten a la atmósfera. Luego tenemos la agricultura, silvicultura y otro uso de la tierra, le sigue la industria, transporte, otros sectores en global y luego los edificios residenciales y los comerciales. Entonces, a la derecha he puesto una captura de la semana pasada de Electricity Maps, que es la página web donde pone en tiempo real cada país cuánto de emisiones de carbono está emitiendo para la generación eléctrica que tiene ese país. Y podemos ver, bueno, le he puesto arriba la parte de Europa, que se ve un poquito más grande, y luego abajo la parte mundial. Donde podemos ver, pues en Europa pues, hay países que sí que son, o sea, emiten pocas emisiones de carbono. Podemos ver los países nórdicos, Islandia o Francia. Francia en este sentido no es por energía renovable, sino por nuclear, que al final no emite pocas emisiones de carbono. Y luego España, pues bueno, tenemos ahí un color entre medio, entre naranja y verde, pero bueno, más verde que naranja. Y luego podemos ver, pues hay muchos países todavía que no tienen, o sea, que emiten muchas emisiones de carbono y, bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver, por ejemplo, dentro de Europa, Alemania ocupa la posición top 7 del mundo en países que más contaminan, ¿vale? El primero tenemos China, que emite el 32% de las emisiones globales. Luego tenemos, lo sigue Estados Unidos con el 14%, India con el 7% y, bueno, y el top 10, ¿vale? En este top 10 emiten más del 71%. Uy, vale, me han dado un lado. El 71% de las emisiones mundiales. Y bueno, os preguntaréis Europa en qué ranking tiene. Y cuando digo Europa, digo la Unión Europea, es decir, los 27 países que están incluidos dentro de la del Pacto de la Unión Europea. Y la suma de los 27 países emite un 7,52% de las emisiones globales. Es decir, actualmente tenemos casi el mismo porcentaje que solo India. Los 27 países, ¿vale? Sumados juntos. O sea que realmente, cuando hablamos de que Europa quiere ser neutralmente climática en 2050, con respecto al mundo, es un porcentaje súper pequeño, ¿vale? O sea, no tiene mucha relevancia que nosotros seamos totalmente climáticamente sin cero emisión, con cero emisiones de carbono, cuando realmente en el mundo está China, que emite más de un tercio de las emisiones del mundo. Con esto no quiero decir, o no quiero como decir que no tiene ningún sentido que hagamos esto. O sea, sí tiene todo el sentido del mundo, porque al final todo, o sea, después del acuerdo de país, como vamos a ver ahora en el marco regulatorio, eh, todos los países del mundo hicimos un pacto por el tema de llegar a ser neutralmente o climáticamente para el cambio climático, ¿vale? Climáticamente neutros. Entonces, que Europa sea líder en esta transición energética es muy bueno porque al final le estamos dando ejemplo a todos los países del mundo cómo tienen que hacer las cosas para poder conseguirlo. Entonces, nosotros en temas de marco regulatorio, así como spoiler a lo que voy a comentar ahora dentro de la siguiente diapositiva, Europa es líder y en buenas prácticas de cómo conseguir este tipo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Luego aquí he querido poner un poco por sectores también de la Agencia Internacional de Energía cómo ha ido variando de 2019 hasta 2022 las emisiones. Podemos ver, bueno, quitando 2020 que fue la época del COVID que se redujo mucho las emisiones debido al cierre de las fábricas. Poco a poco, año a año, vamos aumentando las emisiones que hacemos, pero esto es básicamente, tiene una explicación y es porque estamos consumiendo cada vez mucho más demanda eléctrica y necesitamos mucha más generación. Entonces, al final, esta generación, cuando no tenemos energías renovables, pues lo que hace es que consumamos más combustibles fósiles y por eso suben las emisiones. Entonces, la idea es que o sea, cambiemos estas combustibles fósiles, estas plantas de combustibles fósiles por energías renovables para poder bajar las emisiones y poder compensar con la demanda eléctrica que estamos viviendo. Según también la Agencia Internacional de Energía, el 6%, o sea, cada año estamos aumentando un 6% la generación eléctrica de todo el mundo. Y luego en esta gráfica también de la Agencia Internacional de la Energía, podemos ver hasta este año 2024 cuáles son las emisiones que tenemos globales, ¿vale? Donde en la línea azul es si seguimos actualmente los objetivos que estamos consiguiendo, cómo reduciríamos en el mundo las emisiones, que como podéis ver es un porcentaje súper pequeño. Y luego la línea verde es si todos los países cumplen los objetivos que están marcados, hasta dónde podíamos reducirlo en 2035. O sea que podéis ver, debemos cumplir los objetivos que estamos diciendo, que no sean solo simplemente nada, porque al final el porcentaje que vamos a reducir va a ser muy, muy ínfimo. Y bueno, ya está, pasamos al marco regulatorio europeo. Aquí.
Y bueno, lo primero que podemos comenzar con el marco regulatorio europeo, que realmente fue donde empezaron a comenzarse a mover Europa con temas de regulación, fue a través del Acuerdo de París, ¿vale? Que se hizo en la Conferencia de las Partes número 21. Esto al final es un tratado que firman todos los países o casi todas las naciones del mundo para intentar limitar la temperatura global a menos de 2 grados Celsius, ¿vale? Con la idea, con respecto a niveles preindustriales, con la idea de que no aumente de 1,5, porque hay estudios hechos donde a partir del 1,5 grados Celsius va a haber cambios medioambientales y en la biodiversidad que van a ser irreparables, ¿vale? Entonces no podemos superar ese límite y la urgencia climática que se pactó en esa fecha, ¿vale? En el que todos los países pues, intentarían reducir o limitar este aumento de temperatura. ¿Para quién aplica? Bueno, pues he dicho, todos los países que firmaron el acuerdo, que al final fueron casi todas las naciones del mundo, y cada país debe establecer sus propias contribuciones determinadas a nivel nacional, que se llaman los NDC, ¿vale? Que al final tienen que reflejar y tienen que verse que están consiguiendo, están intentando hacer los esfuerzos y consiguiendo los objetivos de poder limitar este tipo de aumento de temperatura. ¿Y luego qué supone? Pues bueno, al final, porque todos los países tengamos objetivos de intentar integrar mucho más energías renovables, intentar mejorar la eficiencia energética, que hagamos marcos regulatorios que sean sólidos y claros para conseguir este tipo de objetivos. Y al final, pues esto que genera, pues como hemos visto, es muy importante tanto para la salud, para la creación de empleo, para la seguridad energética, para todo, para la economía. Y ahora vamos a ver, después del Acuerdo de París, qué ha estado haciendo Europa con respecto a este marco regulatorio, ¿vale? Esto fue en 2015 el Acuerdo de París y luego en 2016 Europa el año siguiente ya empezó a redactar el Clean Energy Package, ¿vale? Que tardó, bueno, estuvo sacando como revisiones y propuestas hasta que finalmente en 2019 sacó el Clean Energy Package, que es el paquete de energía limpia para todos los europeos, que fue como la base que sentó el futuro de la Europa, ¿vale? En temas de transición energética. Luego en 2020 se aprobaron, entre 2019 y 2020, ¿vale? Porque el Pacto Verde Europeo se aprobó en casi final de diciembre de 2019, o sea, antes de 2019 y 2020, se aprobó el Pacto Verde Europeo, European Green Deal, la ola de renovación, Renovation Wave, la Next Generation EU, que algunos sabrán porque hay mucha ayuda que actualmente seguimos implementando gracias a este tipo de paquete. Y luego en 2021 se aprobó el Fit for 55. En 2022 tenemos el Repower EU. En 2023 se aprobó la reforma del mercado eléctrico, que es muy fundamental para el marco regulatorio europeo. Y en 2024, este año, pues aprobamos también, entre otras muchas regulaciones que vamos a ver ahora, la ley de industria de cero emisiones netas, que también es importante porque definió las tecnologías limpias que se necesitan para descarbonizar todos los sectores, como hemos visto en las diapositivas anteriores. Bueno, este marco, o sea, por supuesto hay muchísimas más regulaciones que se han aprobado en Europa porque, ya te digo, cada 2 meses se aprueba una regulación diferente. Pero bueno, estas son como las más relevantes que han influido realmente en el futuro de Europa y que actualmente seguimos, o todos los países están siguiendo este tipo de regulaciones. Vale, como he dicho, pues Europa desde entonces ha ido aprobando un tsunami de regulaciones que a veces es muy difícil incluso seguirlas porque al final son muy densas y cada una es específica para un sector diferente. He intentado resumirlas aquí, las más igual, casi todas. Seguramente algunas se me escapará, pero es que es muy difícil rastrearlas todas. Y las he intentado separar por sectores, ¿vale? Primero tenemos en morado la de transporte, luego tenemos energía en azul, clima en verde y industria en rojo. De aquí vamos a intentar ver con detalle las más relevantes para la transición energética, pues, como puede ser la directiva de eficiencia energética en edificios, la de eficiencia energética, la reforma del mercado. ¿Cuál más vamos a ver? Vamos a ver la industria o sea, la ley de industria en cero emisiones y luego, por ejemplo, el clima. Voy a mencionar un poco el EU Emission Trading System, el Carbon Border Adjustment Mechanism. Y yo creo que por aquí ya luego veremos sobre todo los programas de financiación que entra el Social Climate Fund y alguna que otra más, ¿vale? Vale, pues empezamos con el Clean Energy Package. El Clean Energy Package, como he dicho, fue como la base que sentó, la base, o sea, sí, bueno, la base del marco regulatorio europeo para el futuro, donde se intentaba alcanzar la neutralidad climática en 2050. Este paquete pues vino seguido de 4 directivas y 4 reglamentos. Las 4 directivas, las 4 son súper importantes, pero en este curso vamos a ver sobre todo, nos vamos a centrar en la de eficiencia energética de edificios, en las energías renovables y en la de eficiencia energética, que es la PVD, la RED y la EED.
Y luego no vamos a entrar mucho en detalle porque al final podríamos tirar literalmente un módulo con esa. Son las directivas sobre normas comunes para el mercado de interior de electricidad y luego el reglamento sobre el mercado interior de electricidad también son súper importantes porque básicamente casi todo lo que estamos viendo en tema de generación eléctrica vienen definidas en estas dos directivas del reglamento. Vale, con respecto al Clean Energy Package, las 4 directivas y los 4 reglamentos, podemos intentar resumir un poco qué se ha estado hablando en este paquete, donde podemos diferenciar que hay muchos objetivos definidos, entre ellos porque el 32% de la energía que la Unión Europea consuma tiene que venir de fuentes renovables para 2030, ¿vale? Luego tenemos diferentes tipos de regulaciones, como que se tiene que mejorar la eficiencia energética de los edificios al 32,5 para 2030, se tiene que haber normas y transparencias comunes para el mercado eléctrico, donde tiene que fomentar la competencia. Luego hay mucho apoyo financiero en ese sentido, tenemos muchos fondos europeos y programas de financiación que han salido de este paquete normativo. Luego se menciona un montón el tema de empoderamiento del consumidor, donde aquí pues lo que intentamos es siempre garantizar que el consumidor forma parte del sistema energético, que hasta ahora no siempre ha sido un consumidor pasivo y ahora lo que queremos hacer es que sea un consumidor activo. Entre estos pues se definen las comunidades energéticas, tanto las ciudadanas de energía como las de energías renovables. Y luego también pues se define también que el consumidor, bueno, lo veremos ahora, puede usar el autoconsumo, ¿vale? Y luego la movilidad sostenible, donde pues a través se promueve, ¿no? Y se intenta defender que se construya mucha más infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Vale, vamos a definir un poco las directivas que he mencionado en profundidad porque han sido muy relevantes y vamos a ver en una línea de tiempo cuáles han sido todas las modificaciones que han tenido estas directivas y qué se ha dicho en cada una de las directivas. Primero, la directiva de energía renovable, la red, ¿vale? Primero se creó en 2001, ¿vale? En 2001 fue la primera adaptación de esa directiva que se hizo, donde se fomentó que en el mercado eléctrico de electricidad se debería intentar introducir las fuentes de energías renovables y aquellas energías renovables que no emitan efectos de gases a la atmósfera. Luego, en 2009 se aprobó la Red 1, ¿vale? Que fue la primera, como tal, directiva de energías renovables, donde se produjo que, o sea, en la siguiente década, de 2010 a 2020, se tenía que el 20% de la energía procedente de la Unión Europea, de consumo final, bruto, tiene que ser procedente de fuentes de energía renovable. Y aparte, también se empezaron a introducir criterios sobre la sostenibilidad para los biocarburantes en el transporte. Luego se aprobó, después en el Clean Energy Package, se aprobó la Directiva 2018-2001, que es la Red 2, ¿vale? Que es la ampliación y la modificación y donde se ampliaron los objetivos de la Directiva primera, donde se pasó del 20%, lo que se quería hacer de 2020 a 2030 era el 32%. También, como he dicho, se empezó a dar la participación a los consumidores, donde se definió que podían producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable a través del autoconsumo. Y luego se puso también el objetivo de que en el sector del transporte el 14% de la energía que consuman tiene que provenir de energías renovables. Luego, en 2023, el año pasado, se aprobó la Red 3, que fue la modificación y la revisión de esta Red 2, ¿vale? Y se incrementó en 10,5 puntos el porcentaje de energía renovable que se tiene que consumir en la Unión Europea de final bruto, ¿vale? Luego, aparte también, pues se intentó matizar de que tiene que haber una simplificación administrativa y de procedimientos de aceptación de permisos para los proyectos de energías renovables. Además, también se dio mucha importancia a los combustibles renovables de origen no biológico, RFNBO, que son, pues, como hemos visto antes, los aceites vegetales, el biogás, el biometano, ¿cuál más? El SAF, que son los combustibles de aviones, este tipo de combustibles de origen no biológico. Y luego, este mismo año se ha aprobado el reglamento de 2024-223, donde se añaden dos adiciones, o sea, dos disposiciones complementarias a la red 3, ¿vale? Que es que se tiene que acelerar sobre todo, se han dado cuenta de que es muy importante la red eléctrica, entonces han añadido que se tiene que desarrollar mucho más y se tienen que promocionar también el despliegue de las tecnologías de almacenamiento, que es la única forma de que podamos integrar de manera efectiva la energía renovable que se quieren para poder conseguir la transición energética. Vale, pasamos a la directiva de eficiencia energética, la EED, de hacerla exactamente la misma forma que la anterior. En una línea de tiempo vamos a ver que la primera que se creó fue la 2012,
¿vale? Donde se puso que se tenía que reducir el consumo de energía primaria para 2020 en un 20%. Spoiler, no se consiguió. Luego, se intentó optimizar el uso de la energía en sectores como la edificación, la industria y el transporte. Se intentó que los edificios públicos, al menos el 3% de la superficie total, se intentara renovar. Y se intentó pues, que los ciudadanos pues, pudieran contar con contadores inteligentes. Fue algo opcional, no fue obligatorio en esta directiva, pero sí que en la siguiente sí que se obligó a que, la 2018, con el Clean Energy Package, sí que se obligó a que todos los Estados miembros deberían, todos los consumidores tienen que tener un contador inteligente, ¿vale? España, junto con Italia, fue de los países que mejores prácticas han tenido en el desarrollo de contadores inteligentes y al final, si se quieren hacer que un sistema eléctrico se puedan integrar las energías renovables, es obligatorio. El primer paso, que todos los consumidores tengan contadores inteligentes. Si no se tiene este paso, es muy difícil tener redes inteligentes para poder integrar las energías renovables, porque es muy difícil monitorizar la intermitencia que tienen. Bueno, pues en esta directiva pues, se puso también el objetivo de que se tenía que mejorar la eficiencia energética en 32,5% para 2030. Todos los Estados miembros deben ahorrar anualmente energía en 0,8, es decir, como un plus y un tipo de intentar monitorizar cómo se están haciendo la eficiencia energética cada Estado miembro. Y luego también se empezaron a hablar sobre cómo se tiene que modernizar y desarrollar la red de calefacción y refrigeración. Y aquí, en esta directiva, fue la que obligó a hacer los planes nacionales integrados de energía y clima, que son los PENIEC, que algunos seguramente lo habrán escuchado alguna vez, que justo en España, creo el año pasado, se modificó y se aprobó el que creamos en 2021, si no me equivoco, 2020. Y luego, el año pasado se aprobó por último la Directiva 2023 1791, que es la última directiva de eficiencia energética, donde salió el lema de eficiencia energética primero. O sea, se intentó priorizar en Europa, sobre todo, la eficiencia energética en todos los Estados miembros. Se pusieron muchos más objetivos, por supuesto, donde se intentó reducir el consumo en 11,7% del final para 2030 y que cada Estado miembro tiene que ahorrar anualmente energía entre 2024 y 2025 el 1,5, entre 2026 y 2027, perdón, 1,3 en el 2024 y 2025, 1,5 entre 2026 y 2027 y a partir de 2028 el 1,9% cada año anualmente, ¿vale? Y luego pues se obliga a los Estados miembros a priorizar medidas de eficiencia energética para clientes vulnerables y viviendas sociales y se promocionó las comunidades energéticas, ¿vale? Para que hagan acciones de eficiencia energética. Justo hace poco también se aprobó, bueno, se ha aprobado hace 2 semanas, se aprobó una licitación con respecto a las comunidades energéticas, cómo podían ayudar a la regulación energética de sus miembros. Luego, la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, la EPBD, la primera se creó en 2002, donde ya se empezaron a poner los primeros pasos de los certificados energéticos, ¿vale? Empezaron a introducirse para edificios, pero era totalmente voluntario, no lo hacía quien quisiera. Y luego, pues también el tema de los sistemas de inspección periódico y caldera y sistemas de aire acondicionado empezó a ser obligatorio a partir de esa directiva. Luego, en 2010, se volvió a modificar, donde se empezaron a introducir los conceptos de los edificios de cero emisiones netas. Luego, se obligó a que los Estados miembros tienen que hacer planes nacionales para intentar aumentar este tipo de edificios que no emitan emisiones. Y luego, pues se introdujo los requisitos mucho más estrictos para los certificados energéticos y los sistemas de inspección. Luego, en 2018, con el Clean Energy Package, se aprobó la directiva de la IPBD, donde obligó pues, a todos los Estados miembros que tenían que tener estrategias para apoyar la renovación de edificios residenciales y no residenciales. Se promovió la automatización, los sistemas de automatización y control dentro de los edificios que no sean residenciales y requirió la instalación para edificios nuevos o edificios que se renueven, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Y luego este año, hace poco, vaya, se aprobó en la 2024-1275, sí, creo que se fue antes del verano, donde se estableció que en 2050 todos los edificios, todos, absolutamente todos, tienen que ser cero emisiones netas. O sea que hay que empezar ya a renovar todo este tipo de edificios y a instalar sistemas de producción de energía renovable. Obligó a que los Estados miembros tengan que priorizar la renovación de edificios con las peores calificaciones energéticas, o sea que empiecen por ahí. Y luego incluyó muchos más requisitos estrictos para los certificados y para la emisión y la validez de los certificados de eficiencia. Promovió la integración de energía renovable en los edificios e intentó también
tema de transición justa, dar prioridad a la pobreza energética. Vale, pues una vez hemos visto las directivas y el Clean Energy Package, pasamos a 2020, donde se aprobó el Pacto Verde Europeo, el European Green Deal, también junto al Clean Energy Package, pues funda las bases de la Unión Europea, ¿vale? En este pacto ya sí que se puso por escrito lo de intentar conseguir la climaticidad, o sea, que Europa, la Unión Europea sea climáticamente neutra en 2050, y hubo una serie de objetivos, ¿no?, que intentaban conseguir este tipo o sea, para que la Unión Europea sea climáticamente neutra. Primero, la neutralidad climática, simplemente pues, a través de energías renovables e intentando quitar todos los combustibles fósiles, poco a poco, de forma ordenada, se pueda realizar. Luego, que la economía sea circular, como he dicho, pues todo el tema de reciclaje de palas de regeneradores, los materiales que se puedan reutilizar, que al final de la vida útil de todos los instalaciones de energías renovables pues tengan una segunda vida. Luego, que la industria sea limpia, al final vieron que el sector de la industria pues, es uno de los que más consume a nivel Unión Europea y quieren priorizar que haya acciones concretas para este tipo de sectores. Luego, con respecto al medio ambiente más saludables, se intentaron definir que toda la Unión Europea se tienen que plantar más de 3 millones de árboles, por ejemplo. Luego, en prácticas agrícolas más sostenibles, al final, como hemos visto, una de las emisiones de los sectores que más emite es el segundo, después de la generación eléctrica, es el de agricultura, silvicultura y otros tipos de uso de la tierra. Entonces, Europa también se ha dado cuenta de esto y ha querido dar acciones concretas. Luego, la justicia y la equidad climática, todo lo que hemos estado comentando anteriormente, Europa se ha dado cuenta de que al final tiene que ser una transición justa para todos. Tenemos que fijarnos en las personas más vulnerables y en las naciones que sean más económicamente más pobres e intentar no dejarlo atrás a nadie. Y luego, pues, por último objetivo, fue pues, los fondos de transiciones justas, donde han aprobado ciertos mecanismos de financiación para poder llevar a cabo todos estos objetivos. Luego, pasamos, en ese mismo año también se aprobó en julio, se aprobó el Next Generation EU, que al final es un paquete normativo que viene debido a la crisis de la COVID, ¿vale?, de la pandemia, donde, bueno, Europa fue muy afectada en temas de su industria y económicamente, entonces aprobó este paquete normativo para intentar recuperarse con tres objetivos, ¿no?, que tenía primero la recuperación económica, después tenía seguir la línea que decía el Clean Energy Package y el Pacto Verde Europeo, en que tiene que ser climáticamente neutra, y introdujo también el concepto de digitalización, ¿vale?, que es súper importante para poder lograr la transición energética. Y luego, el tercer objetivo, que también es uno de los más importantes, es que Europa sea resiliente, en el sentido de que si tenemos en un futuro nuevas crisis, que Europa pueda responder y que no lo afecte tanto como ha afectado a esta crisis de la pandemia. Luego tenía tres componentes clave. Primero era con respecto a financiamiento, tenía el mecanismo de recuperación y resiliencia, MRR, donde se dotó más de 672.500 millones de euros en préstamos y subvenciones a los Estados miembros. Luego el React Europe, que también proporcionó pues, nuevos programas de financiamiento. Y luego los programas horizontales, que algunos de ellos seguramente lo conocéis, como puede ser el Horizonte Europa, el Invest Europe, el Desarrollo Rural y los fondos de transición justa. Vale, con respecto, luego ya, en ese mismo año también se aprobó la ola de renovación. En este caso, se dio cuenta que el consumo de Europa, se dio cuenta de que el consumo del 40% de la Unión Europea viene de los edificios y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen asociadas a los edificios. Entonces aprobó solo un paquete normativo que va con el foco la renovación energética, ¿vale?, de los edificios. Entonces se intentó duplicar las tasas anuales de renovación en los próximos 10 años. Con esto se quiere lograr que se consigan más de 35 millones de edificios renovados para 2030. Se genera más de 160.000 empleos verdes nuevos en el sector de la construcción. Y con respecto a esto, el objetivo principal también, gracias a implementar todo este tipo de medidas, es que se reduzcan las emisiones que emiten el sector de la construcción y se reduzca el consumo de energía. Luego tenemos, ya en 2021, se aprobó el Fit for 55, donde se quiere conseguir que para 2030 se reduzca el 50% de las emisiones de efecto invernadero para la Unión Europea, ¿vale?, en comparación con los niveles de 1990. Y igual, intentar lograr la neutralidad climática para 2050. Aquí, en este paquete, sí que se introdujeron un montón, pero un montonazo de objetivos diferentes en diferentes
aspectos, ¿no? Y temas de la transición energética, pero no voy a comentar uno por uno todos pero sí que voy a comentar lo más importante, ¿vale? Espero que aquí no se me olvide nada. Vale. Del Fit for 55 sí que se aprobó en temas de reducción de emisiones, y quiero pararme un poco porque es muy importante y ha afectado mucho al futuro de Europa y al tema de la generación de empleo, industria y todo, que es en en el apartado de reducción de emisiones, que Europa introdujo 3 mecanismos, ¿vale? Que ha afectado un montón, ¿vale? Esto es, primero se introdujo el régimen de comercio de derechos de emisiones, que es en español las siglas son RFDE o en inglés el Europe Energy Trading System. Esto es importante porque se introdujo que las grandes industrias, los sectores de grandes industrias, centrales eléctricas y aviación comercial deberían pagar por las emisiones de carbono que emitieran, ¿vale? Entonces, cada día hay un mercado de carbono donde el precio del carbono es uno o es otro, dependiendo, y las grandes industrias pues tienen que comprar el carbono en las emisiones que emitan en ese mercado. Luego, viendo que no era suficiente, hace poco, el año pasado, porque introdujeron solo grandes industrias, central eléctrica y aviación comercial, viendo que no era suficiente, lo que hicieron fue el año pasado aprobar el Reglamento de Reparto de Esfuerzo, el RRE, ¿vale? Donde cubría muchos más sectores, que era el de carretera, agricultura, edificios y pequeña industria y residuos, ¿vale? Incluyeron todos esos sectores que tienen que hacer lo mismo, tienen que pagar por las emisiones de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez se introdujeron estos dos mecanismos, muchas industrias no querían venir a Europa porque al final tienen que pagar un montón por las emisiones de carbono. Entonces, se llamó lo que se llamaba fuga de carbono, que muchas industrias pues iban a otros países que no tenían tantas restricciones en temas de producción eléctrica. Y lo que hicieron fue, para intentar mitigar este efecto, esta fuga de carbono, aprobaron la creación del mecanismo de ajuste de carbono en la frontera de la Unión Europea, que es el CBAM, ¿vale? Esto simplemente lo que hace es que todos los productos que se importen a Europa, exactamente, que entren en Europa, tienen que pagar por lo que ha costado o sea, su fabricación, ¿vale? En tema de emisiones de carbono. Entonces, al final lo que hacía era que si una industria se iba fuera de Europa y quería vender su producto en Europa, tenía que pagar por ese producto. Entonces, al final compensaba y intentaba no hacer que la industria se fuese fuera de Europa. Esto fue uno de los aspectos más importantes que introdujo el Fit for 55, y luego ya introdujo muchos objetivos muy elevados, ¿vale? Como que incrementó un plus todos los objetivos que se quieren conseguir en Europa. Entre ellos, pues que el 40% de las emisiones, debido a estos sectores que he mencionado en los regímenes de comercio, en el reglamento de reparto y en el mecanismo de ajuste, redujeran el 40% de sus emisiones. Luego, se quería, por ejemplo, en movilidad eléctrica, que la matriculación de 13,4 millones de turismo y furgonetas que usen combustible alternativo, ya sea pues o pila de combustible, hidrógeno o batería eléctrica. Luego, para el tema del hidrógeno renovable, se puso que tenemos que tener una potencia de 40 gigavatios para hidrógeno renovable y 10 millones de toneladas de producción. O sea, esto realmente, puesto en el momento que estamos actualmente, en 2024, con respecto al hidrógeno, 40 gigavatios de electrolizadores es una barbaridad. O sea, es muchísimo. O sea, actualmente no sé si tengo la cifra correcta, pero no llegamos creo ni a 5. O sea, en 6 años se supone que hay que instalar pues, 35 gigavatios de electrolizadores, que eso es una barbaridad. Y la verdad que no sé a quién se le ocurrió hacer eso. Luego, también con respecto al hidrógeno, se quiere poner estaciones de repostaje cada 200 kilómetros con una capacidad prevista de 1 tonelada de hidrógeno de 700 bares al día. Luego, en recarga eléctrica, se quiere poner en carreteras principales, en menos de 60 kilómetros, al menos una estación de recarga. Con temas de energías renovables, se quiere llegar al 42,5%, ¿vale? De la energía consumida total por la Unión Europea tiene que ser a través de energías renovables con un 42,5%. Los edificios deben consumir el 49% de la energía a través de energías renovables, o sea, casi la mitad de su energía tiene que provenir de ahí. Luego, la industria tiene que aumentar el 1,6% anual del uso de la energía renovable, la energía que consumen. Y luego, el 42% del hidrógeno que se utilice en la industria tiene que ser también renovable de origen no biológico. Y luego, por ejemplo, en 2030 se quiere que a partir de eso, de ese año, todas las construcciones que se hagan de edificios sean cero emisiones. Y bueno, esto es un poquito sin de los objetivos más importantes que hay del Fit for 55, pero bueno, aquí resumido, si alguien tiene más curiosidad, pues aquí he puesto absolutamente todos, son muchos. Y lo dividió en diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, también se aprobó con el Fit for 55 pues, los reglamentos de aviación y de marítimos, ¿vale? Que dan también objetivos muy importantes para el consumo.
Luego eficiencia energética, reducción de metano, combustible alternativo. Vale, y ya pasamos al año de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿vale? Que fue en mayo de 2022, donde se aprobó el REPowerEU, que básicamente intentaba pues recuperarse, igual que se hizo con la pandemia, se ha querido hacer con esta crisis energética. Con esta crisis energética nos hemos dado cuenta que dependemos un montón de los combustibles fósiles y se aprobó este paquete normativo para intentar tener, o sea, independencia total con respecto a ese tipo de combustibles fósiles rusos. Entonces, para ello, pues se volvieron a aprobar un montón de objetivos diferentes, como que se aumentó del 9 al 13 los objetivos que se ponían en el Fit for 55 y en European Green Deal. Se redució la demanda de gas y petróleo en un 5%, se aprobaron un montón de medidas fiscales para el ahorro energético. Se intentaba hacer que la Unión Europea comprase conjuntamente este tipo de gases y de petróleo y de carbono para montar eso, porque al final entre todos pues, podamos ayudarnos, ¿no? Como tema de Unión Europea. Luego se aumentó lo de energía renovable del 40 al 45% para 2030, se duplicó la capacidad solar y se duplicó el despliegue de las bombas de calor, ¿vale? Para fomentar la electrificación. Se obligó a instalar paneles solares en todos los edificios nuevos que se hagan a partir de ahora, en temas públicos, residenciales y comerciales. Se intentó acortar y simplificar los procesos de autorización de la energía renovable. Se introdujo el objetivo de 10 millones de toneladas de producción nacional de hidrógeno renovable, que como he dicho antes es una barbaridad. Luego se aceleró la eficiencia energética del sector de transporte y, bueno, muchas más medidas que intenten reducir el consumo de combustibles fósiles. Para ello se introdujo una gran cantidad de préstamos y de subvenciones, específicamente 225.000 millones de euros en préstamos y 72.000 millones de euros en subvenciones. Y fueron dirigidas y se fueron repartidos, como he puesto aquí, pues bueno, casi 30 millones para la potencia de la red, luego para producción de biometano, para el LNG y la tuberías de gas, la eficiencia energética y las bombas de calor, para asegurar el suministro de petróleo, para la industria y luego para renovar la infraestructura del hidrógeno. Y bueno, pasamos a la reforma del mercado eléctrico. Ya estamos terminando la parte del marco regulatorio europeo, que como podéis ver es muy amplia. O sea, al final Europa no ha estado quieta ni un año, básicamente. Y bueno, al final eso es un buen paso porque estamos intentando, al menos los objetivos están marcados, ¿sabes? Entonces, nada, con respecto a la reforma del mercado eléctrico en Europa, como vimos desde la crisis de 2022 de la guerra, que dependemos mucho de los combustibles fósiles y el mercado eléctrico europeo sufrió un montón, o sea, los precios se dispararon hasta casi 400 euros el megavatio hora, eso no hay industria que pueda soportarlo. Entonces se quiso hacer una reforma del mercado eléctrico que ya se estaba pensando desde hace mucho tiempo, pero como que fue el incentivo para que Europa centrase todo su esfuerzo en mejorarla. Dentro de esta reforma del mercado, pues se intentó, aparte de intentar estabilizar los precios energéticos para que no haga esa volatilidad en el momento de que haya alguna crisis o alguna guerra, que se intenta eso, que sean estables y de alguna manera que no afecte a todos los ciudadanos europeos. Entonces, los objetivos principales fueron que se tiene que descarbonizar el sector energético, no se puede depender tanto de los combustibles fósiles, se tiene que empoderar el consumidor. Aquí sí que se introdujeron y se especificó en que los mercados energéticos, el consumidor y el lado de la demanda tienen que participar activamente, sin ningún tipo de discriminación, y se tienen que modificar todos los mercados para que eso pase. Luego, se crea la seguridad de suministro, en el que estamos intentando incorporar mucho más energías renovables que también intentemos de alguna manera pues compensarlos con almacenamiento energético y que se mantenga y que de esa manera pues se intente que no el suministro sea continuo. Luego la integración del mercado, esto es que toda Europa tiene que tener un único mercado en el que todo el mundo puede participar a nivel europeo, ¿sabes? Paneuropeo. Y luego, bueno, aparte se dijeron algunos otros tipos de objetivos, como pues la creación de los mercados de capacidad, que apoya la seguridad del suministro, la flexibilidad de respuesta a la demanda, que apoya el empoderamiento del consumidor, también la transparencia y la protección del consumidor, donde el consumidor siempre tiene que tener información clara y transparente de sus consumos y su generación y qué puede hacer con ellos. Y luego, pues la integración de energías renovables pues, para descarbonizar el sector energético. Pues, vale. Vale, ahora entonces, una vez, esto es todo el marco regulatorio relevante, que hemos intentado especificarlo con objetivos concretos y tampoco entrar mucho en detalle, solo dando los objetivos.
Y ahora, ¿qué está haciendo Europa o cómo los Estados miembros o cómo pueden cumplir este tipo de objetivos? Vale, pues siempre que sea un reglamento, los Estados miembros o sea, la Unión Europea cuando saca un reglamento aplica directamente a los Estados miembros. Ahí no tienen que hacer ninguna transposición, es directamente de aplicación directa en todos los Estados miembros. Cuando sacan una directiva, como ha pasado con las directivas de eficiencia energética, de eficiencia energética de los edificios, las energías renovables, todas estas directivas tienen hasta en un plazo de 2 años para transponerlas. A día de hoy estamos en 2024, salieron en 2018 muchas de las directivas y España todavía no ha traspuesto, por ejemplo, la eficiencia energética de los edificios o la directiva de energías renovables. O sea, llevamos un retraso bastante considerable en ese sentido. Y luego nada, con respecto a eso, todos los países tienen que alinearse con todos los paquetes, directivas, regulaciones y estrategias que vaya sacando la Unión Europea. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues desde 2018 se creó que se obligó a que todos los estados miembros tenían que crear los planes nacionales integrados de energía y clima, que son los PNIEC, que tienen revisiones cada 5 años. Luego, Europa, después de revisar y evaluar este tipo de planes, lo que hace es dar recomendaciones de si faltan por cumplirse los objetivos, por qué no se están cumpliendo y cómo pueden dar eso, pautas para poder conseguirlos. Y aparte, en el tema de subvenciones y mecanismos de financiación, Europa hace auditorías financieras a todos los Estados miembros para ver si realmente los fondos se están transmitiendo correctamente en los proyectos adecuados. Y luego, por último, pues hay un monitoreo que se realiza a través de reglamentos y se publican cada 2 años todo el progreso colectivo que está haciendo todos los Estados miembros dentro de la Unión Europea. ¿Y qué pasa si se incumplen o algún país, Estado miembro, no está cumpliendo los objetivos? Bueno, pues hay bastantes penalizaciones por la Unión Europea. La primera es que retiene los fondos, en el sentido si está dando una ayuda y esa ayuda no se está transmitiendo a la ciudadanía de forma coherente y lógica, retienen los fondos y dejan de dar en esa ayuda. Luego, pueden incluso llegar, en casos de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, lo crea conveniente, puede llegar a incluso a sancionar financieramente a los Estados miembros. Y luego también lo que repercute es que aparte del Estado miembro tiene mala reputación de cara a futuras subvenciones y programas de financiación, lo que hace es que lo excluya directamente de este tipo de iniciativas y cuando quieran participar no les van a dejar. Entonces son bastante estrictos con este tipo de cumplimientos. Y luego, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Vale? Pues bueno, cada Estado miembro debe seguir implementando pues, las políticas definidas en el marco regulatorio europeo. Para ello, pues tienes que seguir solventando pues, todos los retos que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores, que son muchos, y tienen que luchar contra ellos. Entonces, nada, simplemente pues, los Estados miembros a partir de ahora lo que van a hacer es van a seguir intentando transponer todas las directivas que no hayan hecho. Van a intentar poner los objetivos que sean coherentes y tengan sentido con su situación. Yo digo, hay países donde no tienen la misma recursos energéticos o economía que otros países, entonces pues tienen que ir cada uno a los objetivos que tengan sentido. Bueno, me salgo un poco de la Unión Europea, pero bueno, si nos vamos a países con economías emergentes, como puede ser pues India, Sudáfrica, Colombia, Brasil, Túnez, este tipo de países, al final no pueden priorizar la transición energética porque tienen otro tipo de realidades totalmente diferentes a las que tenemos en países con economías mucho más desarrolladas. Entonces también hay que poner el foco donde tiene que ponerse el foco. Es decir, no puedes pedirle a países como India que haga la transición energética como lo estamos haciendo en España con la integración de renovables porque realmente su realidad es otra. Y bueno, ya con esto simplemente pasaríamos al mecanismo de financiación. ¿Queda media hora? Yo creo que sí, que media hora, bueno, menos de media hora porque quiero también hacer un poco explicación de cierre y cuestionario. Pero yo creo que sí, que podemos verlo en 20 minutitos si no me entretengo mucho. Y luego ya cerramos conclusiones. Si tenéis preguntas, bueno, si tenéis preguntas con respecto a esta parte del marco regulatorio, me hacéis un favor, así descanso un poco y bebo agua. Bueno, si no tenéis ninguna, bueno, continuamos con los mecanismos de financiación, ¿vale? Vale, pues igual en esta diapositiva he intentado resumir a nivel europeo todos los mecanismos de financiación que tenemos. En este caso tenemos las políticas de cohesión y fondos estructurales de inversión. Tenemos el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, que es la FEADER.
Luego tenemos el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, los Fondos de Transición Justa, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, FEMPA, los fondos de cohesión y los Fondos Social Europeo Plus. Luego, aparte de ese marco de financiamiento, tenemos otro tipo de programas, como resumen aquí los más importantes, que son el Horizonte Europa, los programas de la Unión Europea para el Mercado Único 2021-2027, el programa LIFE, que este proyecto de Plan for Tech está incluido dentro de este programa, los fondos de innovación, el mecanismo Conectar Europa y los mercados y el marco de Invest Europe. Bueno, aquí he puesto un poco resumen de cada uno de los mecanismos de financiación que tenemos, cuáles son los objetivos, las prioridades y el presupuesto de cada uno de ellos. Voy a intentar no leerlo todo, simplemente centrarme en la cantidad de presupuesto que están dando. Por ejemplo, para el FEADER dan 95,5 millones de euros, que están incluso financiados por el Next Generation después de la COVID. Luego tenemos para el Fondo de Transición Justa 17,5 millones 17.500 millones de euros, también igual para el mismo periodo. Igual, fueron dentro del marco financiero plurianual y dentro de la Next Generation. Luego para el FEDER tenemos 392.000 millones de euros para el mismo periodo. Y luego, bueno, este tipo de ayudas pues sonará porque muchos de los programas y proyectos europeos que estamos realizando están basados dentro de estos mecanismos de financiación. Luego tenemos Fondo Social Europeo Plus, pues aquí realmente Europa lo que hizo fue intentar coger todos los sectores y, como hemos estado diciendo, que sea una transición justa, que no se deja nadie atrás. Entonces, dependiendo del fondo, pues va el dinero destinado hacia un sector o hacia otro. El presupuesto de este fue de 142.700 millones de euros. El Fondo de Cohesión también, económica, social y territorial, que se dio también bastante cantidad de dinero para el periodo de 2021-2027. Y luego el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura se dio para ese sector, justo. Bueno, un poquito menos de cantidad de dinero, fueron 6.108 millones de euros. Y luego, bueno, con respecto al programa, los programas apartes de ese marco, está el programa Horizonte Europa, que se han dado 95.517 millones de euros. Para el programa de la Unión Europea para el Mercado Único, se ha dado, bueno, 4.208.000 millones de euros. El Fondo de Innovación, también, 4.800 millones de euros para los diferentes 85 proyectos diferentes de innovación, que aquí incluyen pues, energía renovable, almacenamiento, la captura de carbono y para aquellas industrias electrointensivas. El mecanismo Conectar Europa, donde se dieron pues, entrar en el sector de transporte 25.810 millones de euros, para el sector de la energía 5.840 millones de euros, para el sector digital 2.060 millones de euros. Luego el marco de Invest Europe, que es un programa europeo para impulsar la inversión, se dieron 26.200 millones de euros en el marco financiero plurianual entre 2021 y 2027. Y bueno, el programa LIFE, vamos a pararnos un poquito más a explicarlo, por el sentido de que, bueno, este proyecto está incluido dentro de este programa y hay bastantes proyectos, que ahora ponemos algunos ejemplos, que cubren un gran abanico de diferentes sectores. Y bueno, es el único instrumento financiero de la Unión Europea que está dedicado exclusivamente al medio ambiente y a la acción por el clima, donde se facilita el cambio hacia una economía que sea sostenible, circular, eficiente y climáticamente neutra y resiliente. Se intenta proteger y restaurar y mejorar la calidad del medio ambiente, incluido el aire, el agua y el suelo, y sobre todo intentar la pérdida de la biodiversidad. Los 4 subprogramas que tiene son de naturaleza y biodiversidad, la economía circular y calidad de vida, la mitigación y adaptación del cambio climático y la transición hacia una energía limpia. A nivel europeo, bueno, pues el presupuesto, lo he comentado antes, eran 5.462 millones de euros. En el área de medio ambiente son 3.488 y para el área de acción del clima, pues 1.944. Este proyecto pues, está incluido dentro de la línea de sus programas de transición hacia energías limpias, con 997 millones de euros. Dentro del subprograma LIFE de transición energética, pues intenta apoyar la transición hacia una economía energéticamente eficiente, la energía renovable, resilientes. Luego se puede intentar hacer que las diferentes partes interesadas de diferentes tamaños, tanto pequeño como mediano como grande, incluidas las autoridades locales, pues estén incluidas dentro de estos programas. Y tiene 5 ámbitos de intervención hacia la transición energética.
Se intenta acelerar por la tecnología, la digitalización, los nuevos servicios, modelos de negocio, se intenta captar nuevos profesionales y formar a los que ya hay, se intenta apoyar a proyectos, sobre todo a nivel local y regional, e intentar pues, captar sobre todo también la atención de los ciudadanos para esa educación y concienciación. Y como he dicho, bueno, este programa LIFE pues, involucra diferentes tipos de proyectos en todos los ámbitos. Por ejemplo, este es de energía y clima, pero bueno, también tenemos pues, recuperación de turberas degradadas, tenemos de preservación de especies, optimización de la construcción y proyectos de alimentación. He dejado aquí los ejemplos, en el caso de que alguno pues, quiera investigar un poco más sobre este tipo de proyectos. Y luego, si nos vamos a nivel nacional, este tipo de programas pues, se están viendo en diferentes tipos de programas, como puede ser, actualmente, verdad que abiertas, hemos intentado buscar más convocatorias abiertas, hemos dejado aquí el link por si alguno quiere echarle un vistacillo, pero actualmente solo hay dos. Está el plan MOVES o MOVE3, que es sobre todo para el vehículo y la movilidad sostenible en España, y luego el biogás, ¿vale? También, que aplica tanto a empresas como a pymes, que son los únicos que están abiertos actualmente. Pero bueno, si alguno tiene algún tipo más de curiosidad, nos podemos elaborar una tabla, bueno, os podemos pasar una tabla donde viene todo y recogido cada uno de los fondos de financiación del IRAE. Bueno, con respecto al MOVE3, por si alguno todavía está a tiempo y quiere solicitarlo, ¿vale? Simplemente pues un programa de financiación dedicado al vehículo eléctrico y a la financiación de la infraestructura de recarga del vehículo. Y bueno, puede acceder cualquier persona física autónoma, comunidad de propietarios, entidad de conservación de polígonos y entidad local y sector público. O sea que las entidades públicas pueden acceder a este tipo de programas. Y bueno, las ayudas pues son hasta 7.000 euros pueden llegar o 9.000 con el aterramiento. En el caso de comerciales hasta 3.500 kilos y hasta los 4.500 euros y 7.000 con achatarramiento en el caso de vehículos y turismo. Y luego el precio del vehículo eléctrico no podrá superar los 45.000 euros sin IVA. Vale. ¿Cómo se pueden acceder a estos mecanismos de financiación? Bueno, pues hemos puesto aquí resumidamente, de manera muy general, los pasos que puede hacer una entidad local para poder acceder a estos mecanismos. Primero es comprender el marco de financiación, es decir, ver si tiene sentido o no dentro de los objetivos de la propia entidad local. O sea, si no tiene sentido para vosotros el vehículo eléctrico, pues lógicamente no tiene sentido que pidáis ese tipo de ayudas. Entonces, el primer paso es comprender el marco de financiación, ver si tiene sentido o no tiene sentido. Luego, el segundo paso, pues identificar las programas y las convocatorias que hay con respecto a ese objetivo que queréis conseguir. Se tiene que evaluar la elegibilidad. Primero, estudiar las bases normativas de la convocatoria y ver si podéis ser elegibles o no. Luego, se prepara la documentación, que aquí quiero remarcar que normalmente el IDAE cuando hace los webinars lo que remarca es que muchas de las convocatorias y de las solicitudes que está evaluando siempre hay algo que está mal o no tiene sentido o no sé, falta documentación, como que siempre falta algo y muchas de las propuestas están bien puestas o tienen sentido, pero luego la echan hacia atrás porque ha habido algún paso entre medio de la documentación que no es coherente. Entonces, siempre recomiendan intentar no dejarlo siempre para el último momento y intentar hacerlo o sea, con bastante tiempo y dedicarle a lo que sea necesario, el recurso que sea necesario para preparar bien la documentación, que muchas veces se echan hacia atrás muchos proyectos porque se entregan a última hora, de mala manera y sin sentido ninguno. Entonces, nada, pues el siguiente paso es eso, presentar la solicitud en tiempo y forma y, bueno, ver el seguimiento y el cumplimiento de la convocatoria. A nivel autonómico, cada comunidad autónoma es responsable de gestionar y ejecutar las ayudas de su territorio. Esto incluye la publicación de convocatorias específicas, la evaluación de solicitudes y la asignación de los fondos y proyectos locales. Y a nivel municipal existen iniciativas como el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, que moviliza a ciudades y municipios en lucha contra el cambio climático. Cada ciudad debe elaborar pues, un plan de acción para el clima y la energía sostenible, un SECAP. Y bueno, ya finalizando el módulo, al final he tenido tiempo pensaba que no iba a dar tiempo a verlo todo, pero bueno, ha dado tiempo, así que genial. Las conclusiones, ¿vale? En la transición energética es imperativo global, como hemos visto, pues tenemos que realizarla para garantizar la sostenibilidad ambiental, la seguridad económica y el bienestar social.
Se involucra acciones a todos los niveles, desde políticas internacionales hasta proyectos comunitarios locales. Aquí todo el mundo es importante y todo el mundo tiene que ser consciente de la transición energética. Luego, los beneficios que genera la transición energética, pues protege el planeta, la biodiversidad, garantiza la salud y el bienestar de las personas. Contribuye a una economía mucho más sostenible, justa y resiliente y evita consecuencias peores del cambio climático. Los desafíos en la implementación de la transición energética, pues al final tenemos, como hemos visto, muchos retos, tanto regulatorios, financieros, económicos, o sea, económicos, ambientales, sociales, y tenemos que saber solventarlos y dar soluciones a este tipo de retos. Y tenemos que dar las inversiones adecuadas para que todos los Estados miembros pues, intenten colaborar entre sí y no dejen a nadie atrás, ¿no? Como estoy comentando varias veces. Y luego el Clean Energy Package, pues bueno, aquí era un poco resumen de toda la normativa que hemos estado viendo que es relevante. Al final, el Clean Energy Package es un marco legislativo que es clave y es la base del sistema energético europeo del futuro y pone al ciudadano en el centro de la transición y asegura la sostenibilidad económica y ambiental. Luego tenemos la RED, que es la Directiva de Energías Renovables, donde incrementa los objetivos de participación en la energía limpia y amplía los criterios de sostenibilidad y posiciona a la Unión Europea como líder en lucha contra el cambio climático. Los impactos de la Directiva de Eficiencia Energética: se reduce el consumo energético y las emisiones para provocar una economía sostenible. Luego se impulsan políticas nacionales y locales alineadas con los objetivos climáticos. La eficiencia energética en los edificios, la EPBD, impulsa la reducción del consumo energético en edificios, porque como hemos visto, al final el 40% de las emisiones de la Unión Europea la provocan los edificios. O sea, el consumo del 40% del consumo lo provocan los edificios y el 36% de las emisiones la provocan estos mismos. Entonces, se intenta hacer que para 2030, a partir de 2030, se creen nuevos edificios de cero emisiones netas y que para 2050 todos sean neutralmente climáticos. Entonces, el Pacto Verde Europeo: convertir Europa en el primer continente climáticamente neutro para 2050, promover la descarbonización, la energía renovable, la economía circular, el transporte y la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad y todo con un enfoque de transición justa y el bienestar ciudadano. Las Next Generation Europe, clave para superar la crisis provocada por la pandemia, sentando la base de la economía europea hacia una que sea verde, digital y resiliente. El Fit for 55 busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990, como parte del compromiso del Acuerdo de París en la Unión Europea. Luego, la Renovation Wave transforma el sector de la construcción hacia la sostenibilidad y la eficiencia, asegura una transición energética justa y efectiva a nivel local y nacional. El REPowerEU y la crisis energética pues, reduce la dependencia de los combustibles fósiles y acelera la transición hacia energías sostenibles. Lógicamente, REPowerEU es clave para garantizar la seguridad energética y cumplir los objetivos climáticos. Luego, la reforma del mercado eléctrico pues, moderniza el mercado energético europeo para hacer una transición hacia un sistema limpio y eficiente y impulsar políticas que aseguren justicia y accesibilidad en la transición energética. Luego, con el tema del cumplimiento y la supervisión de la Unión Europea, pues Europa cuenta con un sistema sólido para garantizar el cumplimiento de los compromisos climáticos y el éxito pues, al final depende de la voluntad política, la capacidad técnica y la cohesión entre todos los Estados miembros. Y con respecto a los mecanismos de financiación, pues hemos visto que hay numerosos mecanismos que cuenta Europa y que al final pues, son la clave para poder lograr la transición energética. Y bueno, ya cerrando el módulo, no sé si ahora es el momento de las preguntas. Si por eso ahora no quería hacer ninguna pregunta, podéis hacérmela por correo electrónico, ¿vale? Que creo que en la presentación al final viene mi correo, por si queréis hacer cualquier tipo de pregunta que no sea del contenido del módulo o del contenido del módulo. Si son del contenido, la voy a intentar resumir aquí, todas, con respecto junto con la respuesta. Y luego Maider pues, va a subirla a la carpeta que tenéis, donde podéis acceder a toda la información de todos los módulos. Y luego, bueno, para cerrar el módulo, os animo ahora que ha terminado este módulo y que tenéis la documentación, que no la dejéis para el final, porque si no, luego al final se van a acumular todos los módulos, todos los cuestionarios, que hagáis ahora el cuestionario. Y bueno, simplemente voy a explicar un poco el cuestionario de qué va. Tenéis que introducir vuestro correo electrónico, el nombre y el apellido para verificar que estáis participando en el curso, ¿vale? Con respecto a los perfiles técnicos, bueno, y políticos, todo el mundo tiene que hacer el cuestionario de todo. No, perdón, los perfiles, si no, Maider, corrígeme, ¿vale? Que esto lo hemos aclarado ahora. El perfil técnico tiene que hacer todos los cuestionarios y el perfil político solo de los módulos que le corresponde, ¿verdad?
Vale, sí, eso es. El perfil político se le recomienda en los módulos 1, 3, 4 y 6. Entonces, puede hacer cualquier otro. Si, si te interesa, podría participar un perfil político en el curso completo. Pero en sí obligación tendría de estos módulos y el perfil técnico tendría, pues eso, todo el curso sería para ellos. Entonces tendrán que cumplimentar X horas, que para el técnico son 24 horas como mínimo y para el perfil político son 6 horas como mínimo. Y bueno, pues todos los módulos que hagáis, os recomendamos que hagáis el enlace, o sea, el cuestionario que ha preparado Ernesto, porque va a servirnos a nosotros para tener para tener control del seguimiento, ¿no? O sea, saber quiénes han participado en cada módulo. Entonces, Exacto, sí, si queréis, o sea, como el requisito mínimo, ¿no? ujú, Para que os emitamos el certificado de Transition Manager al final eso es. del curso. Y nada, simplemente eso. ¿Qué más me queda por aquí? Bueno, bueno, al final de realizar el cuestionario vais a ver las respuestas incorrectas que tenéis y podéis volver a hacerlo todas las veces que queráis. Creo que hay una pestaña que no puntúa, que es el número de intentos que tenéis. He puesto hasta 4. Ya digo, como las preguntas son muy fáciles, no creo que necesitéis más de 4 intentos para acertar todas. Y ya está, podéis repetir, o sea, aún así, de todas formas, podéis repetirlo todas las veces que queráis el cuestionario hasta que obtengáis el 80% de acierto. Y luego aquí, al final de todas las presentaciones, hemos puesto, si habéis visto, había números en todas las diapositivas, pues corresponden a las referencias, ¿vale? Que aquí están todas. Y podéis comprobar que no nos hemos inventado nada. Y nada, simplemente por nuestra parte, mil gracias por asistir y por quedaros en este primer módulo. Y nada, nos vemos en el siguiente módulo, que es el 18 de diciembre, también cae en miércoles, 2 horas, y vamos a ver la teoría del cambio. Posiblemente la primera 15 minutos de esa sesión, pues intentaremos resumir este primer módulo por si alguien no ha podido o ver la clase o asistir a este módulo para que tenga también la base inicial, ¿no? de que hemos visto en el módulo anterior. Y nada, por mi parte ya está todo. Gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a ti, Ernesto, por esta masterclass. Es Muchas que gracias por la sí. presentación. Mm. Y nada, has dicho que tu correo está disponible para cualquier Sí, consulta. exacto, es ernesto@olivoenergy.com. Es verdad que no lo incluyo aquí en la diapositiva, pero es Ernesto. Bueno, lo pongo aquí por el chat, ¿vale? Eso, vale, gracias. Ernesto@olivoenergy.com. Vale, y la clase, bueno, se sube, se intentará subir con la mayor brevedad, incluso con la presentación si no está, ¿vale? Un PDF. Así Ujú. que nada, mil gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Hasta Hasta luego. otra. Chao, Adiós a chao. todos. Chao.